Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. Espero que todos estéis bien, fortalecidos y alentados en Él. Y si alguno no lo está, pues le pido al Señor que en este momento, pues su gloria bendita se manifieste en tu vida y cobres aliento, no solo con las palabras que voy a dirigirte, sino también con aquellas que de seguro el Señor tiene preparadas para ti. Permíteme invitarte en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, no sé cuándo vas a apartar un tiempo para eh, compartir con un servidor, pues permíteme invitarte a ir a la Sagrada Escritura. Recuerda, querido hermano o hermana que me escuchas en este momento, que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Señor. El alma, la psique, la mente, como queramos llamarla, ¿verdad? No come pan, come o necesita palabras de aliento, de consuelo, de guía, y qué mejor palabra que la palabra del Señor. Permíteme antes de compartir contigo algo en referencia a la Semana Santa que acaba de empezar, leerte un pasaje de la Escritura con el cual me encuentro especialmente identificado durante estos días. Se encuentra, y como puedes en este caso parar la grabación, pues si quieres hazlo, y si no simplemente escúchame, ¿verdad? Pues en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, es un pasaje muy cortito, pero permíteme que te lo lea. Dice así la palabra del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, para vuestra consolación, perdón, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y quédate especialmente con esto último. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así que, compañeros de viaje, de aflicciones que de seguro pues están viniendo a tu vida, como cualquier mortal, ¿verdad? Pero también, cómo no, compañeros de consolación, porque el Señor de seguro está fortaleciendo tu vida, llenándola de su presencia y hablándote, aún en sueños seguramente. Muy bien, pues como comprenderéis, la palabra del Señor no está confinada en ninguna manera. Y bendito sea el Señor por estos medios que podemos utilizar para seguir en contacto los unos con los otros. Es una manera un tanto extraña, al menos para mí, ya que no puedo ver vuestra cara, vosotros sí, la mía. Pero quiero que fijéis más que en mi cara, en las palabras que quiero compartir con vosotros en este día. Permíteme, y insisto, como puedes pausar, pues si no tienes la Biblia a mano, te pido por favor que pares esta grabación, que la tomes, porque vamos a ir a ella. En estos días en los cuales, pues, quizás en primera plana aparece el personaje más importante de la historia de la humanidad, Jesús de Nazaret, pues, qué mejor que ir a él, nosotros que decidimos un día seguirle y meditar un poquito más en algunos aspectos, no solamente de su palabra, sino especialmente de su persona. Te invito, por tanto, a coger la carta a los hebreos, como sabes, está en el Nuevo Testamento, e insisto, pues si no tienes la Biblia a mano, ve por la Biblia, incluso si quieres una libreta y un lápiz o un bolígrafo, si tienes intención de tomar alguna nota. Si no, pues escúchame hasta el final y después pues
puedes volver a escuchar esta grabación y bueno, pues profundizar seguramente en algún aspecto que se te haya podido pasar desapercibido y que, bueno, pues quieres tener un poquito más en cuenta. Como digo, vamos a ir a la carta a los Hebreos y permíteme que te sitúe no tanto en el tiempo, sino en el contenido de esta carta. Esta carta afirma no solamente la deidad de Jesús, sino su superioridad a tanto a los ángeles, a Moisés, etc. Pero yo quiero detenerme en una superioridad muy concreta, que tiene que ver no solo con su deidad, evidentemente, sino con su naturaleza humana. Por eso te invito a abrir la carta a los Hebreos en un capítulo, en unos versículos concretos, para meditar en ello. Permíteme que para yo poder pues, explicarte en condiciones lo que ya evidentemente pues, he preparado, pues tome mis notas y bueno, pues sobre ellas vaya un poquito tratando el tema en particular. Te invito, como digo, a abrir la Sagrada Escritura por la carta a los Hebreos, concretamente el capítulo 9, versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Aunque vamos a detenernos especialmente en el versículo 14. Tómate tiempo para buscarlo, como yo estoy haciendo ahora justamente. Y, como digo, vamos a leer en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, algo que tiene que ver con el aspecto humano de nuestro Señor. Él, como la Escritura bien nos enseña, no dejó de ser Dios, ni mucho menos, pero tomó naturaleza humana. Y aunque evidentemente esa naturaleza nunca pecó, pasó por muchas de las cosas que nosotros, pues, evidentemente, pues, pasamos. Seguramente no seguro, de una manera, pues, muchísimo más aguda de la que nosotros podemos pasar. Y como de costumbre, seguramente, pues, el poner delante de nosotros algunos de esos aspectos, sobre todo ahora que comienza la Semana Santa, va a traer consuelo, va a traer fortaleza, va a traer aliento a nuestras vidas. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículos 13 y 14, refiriéndose a algo en lo cual también nuestro Señor superó a, digamos, algún aspecto del culto que los judíos pues, llevaban a cabo en primera instancia en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén, que Jesús pues es superior también a los sacrificios que se llevaban a cabo tanto en primera instancia en el tabernáculo como posteriormente en el templo. Y leyendo en el capítulo 9, versículos 13 y 14, dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Permíteme que vuelva al versículo 14, que va a ser, digámoslo así, pues, la base de nuestra meditación en la palabra del Señor y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, después de hablar de los sacrificios que se llevaban a cabo en el tabernáculo y evidentemente posteriormente en el templo de Jerusalén para limpiar a aquellos que habían pecado contra el Señor, dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, su derramamiento de su sangre, su vida, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En este pasaje, en cierta manera, se encuentra la base del Evangelio, de la buena noticia, el hecho supremo de que Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se ofreció en nuestro lugar. Lo que Él padeció, lo padeció no porque lo mereciera, porque, insisto, Él no pecó, no hubo pecado en su boca, como diría el profeta y los apóstoles
que convivieron tanto tiempo con él. Y sin embargo, él, como digo, ocupa nuestro lugar como pecadores, como personas que hemos incumplido muchas veces la ley del Señor, y recibe el castigo que nosotros justamente nos merecíamos. Pero para esta labor suprema, Él vino, dice la Sagrada Escritura, son palabras de Él, ¿verdad? Para no solamente limpiarnos de todo pecado, sino para rescatar lo que se había perdido, que no era otra cosa, sino la raza humana, cada uno de nosotros, por nuestros pecados. La Biblia nos enseña que estamos separados de la presencia del Señor. Pues bien, Él, que ocupó nuestro lugar, que recibió el castigo que nosotros nos merecíamos, contó con la ayuda inapreciable, nada más y nada menos, como dice el pasaje, del Espíritu Eterno, aquel a quien la Biblia llama en otros lugares Espíritu Santo, Espíritu de Dios, etcétera, etcétera. Muy bien, fíjate en una breve palabra que aparece en este pasaje que nos indica que así fue. Y recuerda, querido hermano, que el mismo Espíritu que moró en la persona de Jesús de Nazaret mora en ti también. Y evidentemente, igual que le ayudó a él en unos momentos, podemos decir con claridad, los más trágicos de su vida, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, también te va a ayudar a ti. Muy bien, dicho esto, permíteme que lea de nuevo el texto y nos centremos en aquello que quiero compartir y que se haya con bastante claridad en el texto en cuestión. Estamos en Hebreos, capítulo 9, verso 14, donde decía y dice: «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Bien, la palabra en la que quiero que te fijes especialmente es una palabra muy cortita, ¿verdad? Dice que el ofrecimiento de sí mismo a Dios sin mancha por parte de Cristo fue hecho mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Otras traducciones, en vez de usar la palabra mediante, usan pues la palabra por medio de, bajo la acción de. Esta palabra en el griego original es la palabra dia, que podemos traducir sin ningún tipo de temor, pues, si nos lo enseñan los que saben griego, ¿verdad? Por el servicio, por la intervención, con el auxilio. Aquí destacan tres palabras, ¿verdad? La palabra servicio, la palabra intervención, la palabra auxilio, que si la incorporamos al texto, ¿verdad? Pues diría más o menos que por el servicio, por la intervención, por el auxilio del Espíritu de Dios, Jesucristo pudo llevar a cabo la labor maravillosa de darnos la oportunidad a los seres humanos de poner la fe, la confianza en su obra en la cruz para ser salvos de ese lugar que, como antes decía, Dios no quiere que ningún ser humano pues vaya. Y que la Biblia pues describe como la eterna separación de Dios. Muy bien, dicho esto, quiero hacerte una breve pregunta. ¿Cuentas tú con el servicio, con la intervención, con el auxilio del Espíritu de Dios en tus tribulaciones, en tus problemas, en bueno, las labores que el Señor pues, te indica que has de llevar a cabo? ¿Se cumple en ti ese deseo intenso por parte del Espíritu del Señor y que, en palabras de Pablo, es tener comunión con el Espíritu Santo? La palabra comunión en el griego original es koinonía. Si algo destaca en la vida de Jesús es su intensa comunión con el Espíritu de Dios. Aún su propia existencia humana, podemos comprobar en los evangelios, ¿verdad? Pues se llevó a cabo precisamente por la intervención del Espíritu Santo. Recordemos las palabras de Mateo, ¿verdad? Del evangelista, donde dice que cuando José estaba pensando en dejar a María, al enterarse que estaba embarazada sin haber tenido relaciones con ella, un ángel apareció en sueño y le dijo que aquello que estaba engendrado en ella
era del Espíritu Santo. Y cuando aquel ángel anunció la buena nueva a María y ella naturalmente preguntó a aquellos de, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Si no conozco, no he tenido relación íntima con ningún varón. La Escritura recoge las palabras, el Evangelio de Lucas, ¿verdad? De el ángel, que le dicen otras cosas que el poder del Altísimo iba a actuar sobre ella, ¿verdad? Y hace referencia nada más y nada menos que al Espíritu del Señor. ¿Qué decir posteriormente de la venida para hacer morada en él, en su naturaleza humana del Espíritu del Señor, en forma corporal de paloma, en el bautismo de Jesús? Aún más dice la Sagrada Escritura que cuando Jesús comienza su ministerio, cita las palabras del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, me ha apartado, me ha capacitado para llevar a cabo una serie de labores que ya Dios había determinado y proclamado a través del profeta Isaías, y que Jesús en la sinagoga de Nazaret, así se recoge en el Evangelio de Lucas, pues indica con total claridad: esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. ¿Y qué decir del poder que se manifestaba en él? El dedo de Dios lo llama el evangelista Lucas. Otro de los evangelistas no usa esta expresión, sino de nuevo el Espíritu de Dios, cuando decían a Jesús, bueno, este echa los espíritus inmundos por el poder de Belcebú, de Satanás, ¿verdad? Y Jesús dice claramente no, no es por el poder de Belcebú, explica la razón, que ahora no viene al caso, ¿verdad? Pero él dice claramente no, es por el poder del Espíritu Santo. Por ese mismo poder sanó a muchos, dice la Sagrada Escritura. Dios estaba con él por el Espíritu Santo para sanar, para hacer bienes sin número, dice la Sagrada Escritura. Y podríamos añadir otras cosas, ¿verdad? Pero permitirme que haga referencia a una que especialmente toca mi corazón. La Escritura contiene aquella frase tan tremenda, ¿no? Donde dice algo así como: y Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, Padre, etcétera, etcétera. El gozo del Señor estaba en él por el Espíritu Santo. El mismo gozo que puede estar en ti y que evidentemente pues es fruto del Espíritu del Señor en tu vida. Por eso, y no quiero alargarme más, quiero poner delante de ti de nuevo este pasaje. Jesús pudo llevar a cabo una labor de tremendo sufrimiento, atroz. Quizá en estos días pues vuelvas, yo he vuelto, ¿verdad?, a leer el pasaje o los pasajes de la Escritura donde se narra la última semana de Jesús acá en la tierra, ¿verdad? Es bueno que vayas a ella, pero quédate con esta idea, que es la idea central de lo que quiero compartir contigo. Jesús pudo llevar a cabo esta labor mediante, bajo la acción, por el servicio, por la intervención, con el auxilio del Espíritu Santo. Ve a Él, anda en Él, no satisfagas los deseos de tu débil, de mi débil, pues naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá, dice la Escritura. Quien siembra para el pecado, recoge corrupción. Quien siembra para el Espíritu, vida eterna. Que no solamente es una vida sin límites, sino es la vida de Dios, la vida abundante que Jesús vino a traernos y que evidentemente ha venido a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Si algo tenían claro los apóstoles, es que tenían que depender del Espíritu Santo. Jesús les dijo que iban a ser bautizados, iban a ser llenos del Espíritu del Señor, pues nada más y nada menos que, en no mucho tiempo, recibiendo poder para ser testigos del Señor. En medio de este mundo, de este caos que ahora pues, estamos viviendo en muchos sentidos, ¿verdad? Recuerda que el Señor te ha dado un poder muy especial. El poder que proviene nada más y nada menos del Espíritu Santo y que Él mismo experimentó en momentos mucho más trágicos de lo que jamás nosotros viviremos, ¿verdad?
aquellos que le hicieron exclamar, siguiendo el principio de un maravilloso salmo mesiánico, donde se decía de antemano algunos de sus experiencias negativas que iba a pasar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no le desamparó a él en esos momentos, lo hemos leído, ni tampoco te va a desamparar a ti. Que el Señor te bendiga, hermano, y nos vemos en próximas ocasiones. No sé si Dios tendrá a bien pues permitirme compartir más con vosotros, pero bueno, ahí va, digamos, algo de lo que el Señor a mí personalmente me ha hablado otra vez de este pasaje, que vuelvo a leer. Recuerda, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sigue sirviendo al Señor. Nuestro presidente decía que somos un cuerpo, ¿verdad? Señor Pedro Sánchez. Esto es algo que él parece ser que había leído en la ONU, en palabras de un escritor persa, que seguramente pues, fue inspirado por las palabras del apóstol Pablo. Nosotros sabemos que somos un cuerpo en Cristo. Gracias a las cabezas pensantes de nuestra iglesia, ¿verdad?, que nos gobiernan en el Señor, esos cerebros maravillosos. Gracias por esos ojos que nos miran con misericordia cada día y que oran por nosotros, ¿verdad? Gracias por esos oídos que nos escuchan, por esas manos que nos sirven, que comparten con nosotros lo que tienen. Gracias por ese corazón que prorrumpe en alabanza al Señor y que la comparte con otros queridos hermanos, ¿verdad? Gracias, como no, también pues por esos pulmones que respiran para nosotros, pues yendo a la palabra y compartiendo el aire del Señor con nosotros. Gracias por los pies que caminan para ayudar a otros también, ¿verdad? Que no son del pueblo del Señor, pero que necesitan también nuestra ayuda. Gracias, hermanos, a cada uno de vosotros. Ánimo y que la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Que el Señor os siga bendiciendo y que en estos los días venideros, pues la iglesia de Odres Nuevos pues sea pues de bendición, tanto entre nosotros como para con aquellos que nos rodean. Dios te bendiga y que el Señor pues pueda usarte en medio del caos que de seguro pues vamos a tener que seguir afrontando en el nombre del Señor mediante el Espíritu Eterno. Dios te bendiga, hermano.